Buenas tardes, licenciado Jorge y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia de fármacos para esquizofrenia. Y a finales de 1951, el 11 de diciembre, el químico Paul Charpentier inventó un medicamento que cambiaría para siempre el campo de la psiquiatría. Desde los laboratorios de la empresa farmacéutica francesa Rhône-Poulenc, Charpentier no pretendía provocar una revolución. Solo quería fabricar un mejor antihistamínico, es decir, un tipo de medicamento que se utiliza para tratar los síntomas de la alergia. Pero al modificar un fármaco existente llamado promacina, acabó creando un nuevo compuesto llamado clorpromacina, el catalizador de precisamente eso, una revolución. El nuevo medicamento llegó a las manos de un cirujano llamado Henry Laborit, quien buscaba un anestésico más eficaz, y en 1952 Laborit convenció a sus colegas de un hospital militar en París para que se administrara clorpromacina a un hombre de 24 años que estaba sufriendo de psicosis. A pesar de que nadie sabía a ciencia cierta cómo funcionaba este fármaco, su popularidad se disparó en Estados Unidos y también en Europa como tratamiento para la psicosis, dando lugar el nacimiento de los antipsicóticos, tal y como se conocen hasta el día de hoy. Pero desde aquella avalancha de descubrimientos a mediados del siglo XX, el campo no ha progresado mucho. El enfoque dopaminérgico llevó a los antipsicóticos a convertirse en el tratamiento clásico de la esquizofrenia. Fíjense que resultó frustrante que el antipsicótico que mejor funciona contra los síntomas de la esquizofrenia, la clozapina, que apareció a finales de la década de 1980, pueda tener los efectos no deseados más desagradables, tales como aumento de peso, somnolencia excesiva y hasta diabetes. Entonces, el primer fármaco antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia fue la clorpromacina, y su descubrimiento y desarrollo se atribuyeron principalmente a 3 personas, como les comentaba: Paul Charpentier, Henry Laborit y Pierre Deniker. Paul Charpentier fue un químico francés que sintetizó la clorpromacina en 1950. Henry Laborit fue un cirujano y neurofisiólogo francés que descubrió las propiedades sedantes y antipsicóticas de la clorpromacina en 1952. Y Pierre Deniker fue un psiquiatra francés que junto con su colega Jean Daly llevó a cabo los primeros estudios clínicos sistemáticos sobre el uso de la clorpromacina en pacientes psiquiátricos en un hospital en París. Les voy a hablar precisamente un fármaco de la esquizofrenia, que es el antipsicótico. ¿Qué es la psicosis? Se refiere a los síntomas como delirios, alucinaciones, pensamientos y habla de desorganizado y conductas motoras extrañas, inapropiadas, que indica la pérdida de contacto con la realidad. Varios trastornos mentales causan síntomas de la psicosis. Los antipsicóticos pueden ser efectivos para reducir o eliminar los síntomas de la psicosis. ¿Cómo actúan los fármacos antipsicóticos? Los fármacos antipsicóticos actúan modificada la forma en que se transmite la información entre las neuronas. El cerebro de una persona adulta contiene más de 10 millones de células nerviosas, denominadas neuronas. Cada neurona tiene una fibra larga y única llamada axón, que transmite la información a otra neurona, como cables conectados en una gran conmutador telefónico. Cada neurona establece un contacto con miles de neuronas.
Tipo de fármacos antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos se dividen en dos grupos: antipsicóticos de la primera generación y antipsicóticos de la segunda generación. Actualmente la segunda generación puede aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los médicos no están seguros de si alivian los síntomas en mayor medida que los fármacos antipsicóticos más antiguos, o bien que ocurre que existen una probabilidad mayor que las personas afecten lo que tomen porque tienen menos efectos secundarios. Voy a hablar de la clozapina, el primer antipsicótico de la segunda generación que apareció en el mercado. Resulta efectivo hasta que la mitad de las personas que no responden el tratamiento con otros antipsicóticos. Sin embargo, la clozapina puede tener graves efectos adversos. En conclusión, una supresión potencial mortal de actividades de la médula. Entonces, hay efectos en la clozapina. Ahora vamos a ver los efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos tienen efectos secundarios significativos, entre los que se encuentran está la somnolencia, rigidez muscular, temblores, aumento de peso y inquietud. Esto afecta mucho y tiene algún síndrome metabólico, y está la diabetes también tipo 2, que puede dar los efectos secundarios de la antipsicóticos. Voy a hablar sobre qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por la psicosis, lo que es la pérdida del contacto de la realidad, alucinaciones, ideas delirantes y conductas desorganizadas, aplanado, déficit de cognitivo y la disfunción laboral y social. La causa se desconoce, pero la evidencia avala la participación de componentes genético y ambiental que son significativos. Los síntomas comienzan habitualmente entre la etapa de la adolescencia y la etapa inicial de la edad adulta. Uno o más episodios de síntomas deben durar mayor de 6 meses antes de establecer un diagnóstico. La esquizofrenia como concepto y diagnóstico médico ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque sus síntomas han sido observados a lo largo de la historia, la identificación y definición formal de la enfermedad comenzaron a tomar forma durante el siglo XIX. Tenemos como las descripciones de comportamientos y síntomas similares a la esquizofrenia se encuentran en textos antiguos de Egipto, Grecia y Roma. Sin embargo, no se reconocían como una enfermedad específica. Benedict Morel, en 1853, psiquiatra francés, utilizó el término demencia precoz para describir al trastorno que afectaba a los jóvenes y parecía deteriorar sus facultades mentales prematuramente. Emil Kraepelin, el psiquiatra alemán, consideró el concepto de demencia precoz y distinguió la esquizofrenia de otros trastornos mentales como la manía y la depresión. Kraepelin es considerado uno de los principales precursores en la clasificación de la esquizofrenia como un trastorno mental distinto. Erwin Blauler, el psiquiatra suizo, en 1908 introdujo el término esquizofrenia para reflejar la fragmentación de la personalidad y el pensamiento y la emoción observada en la enfermedad. Blauler también identificó los síntomas fundamentales de la esquizofrenia, conocidos como los 4A, que son alucinaciones, asociaciones débiles, efectividad inapropiada y autismo. Blauler y Kraepelin son considerados las figuras claves en el reconocimiento y definición de la esquizofrenia como una enfermedad mental específica, con Blauler aportando el término que se utiliza hoy en día.